I'd like to take this moment to announce an event I'm doing on December 9th at 10:30 a.m. in the morning. I'll be doing it at the Park Plaza Hotel across the street at a place called West Park at the Eagle Obelisk. So I'd like to invite you, and we're going to have a great time. So if you're interested in seeing UFOs, I'd advise you to be there. And I also like to take this moment to announce the new posting of a live talk show I did on global television. I answered a lot of questions on where I'm going and what I'm doing and what I have and how I got to where I am today on my mission to enlighten people about the fact that terrestrials do exist. So I hope you enjoyed this video, and I would like to see you at the event that I'm having on December 9th. Thank you. Y nosotros continuamos aquí. Buenos días, familia. Quiero darle un saludo y un beso especial para ti, hermanita linda. Bonjour, allá en Montreal, en Canadá, que nos están mirando en estos momentos. Qué gusto saber que por allá también nos están mirando la gente hispana y que siempre tenemos en este programa muchísimos temas interesantes para todos en la familia. Sí. Bueno, también quiero dar un mensaje especial para Gina de Moda 2000, quien es la persona y la tienda que siempre nos ofrece sus mejores vestuarios, vestidos para toda ocasión. Claro. Y nosotros vamos a continuar aquí con un invitado, un invitado súper importante. Afortunadamente nosotros vamos a estar aquí traduciendo un poco porque él habla solamente inglés y él se llama Robert Bingham, quien viene a hablarnos un poco de lo que es la vida extraterrestre. ¿Será que existe? ¿Será que usted puede tener una idea de que ya hay gente que se está comunicando con ellos en estos momentos? Mucha gente ha venido aquí a este programa a decirnos que hay gente que, bueno, hay aliens como entre nosotros. Entonces para eso nos dimos a la tarea de traer aquí a Buenos Días Familia a un experto, a nuestro querido Robert Bingham. De verdad es un placer tenerlo aquí con nosotros. Robert, welcome. Thank you very much. It's a pleasure for us to be here, really. I would like to ask you first, you told me in the break that you have connections with these people. Well, I don't know if I have to call them people. You have connection with all these aliens. Well, is that true? I don't call them aliens. Actually, how do you call them? Actually, I believe they're angels. Well, what people believe angels are. What happened is they started coming around me, and so I just started to try to develop a relationship with them. And are they coming from another planet or something, or they're just living in the galaxy, or how is that deal? I believe that they exist somewhere here on Earth, and they exist outside of the Earth, yeah. And how old were you when they came to you? Well, this started happening about 13 years ago. When they started coming toward, I started seeing them. I didn't understand why they were coming. Did they give you an explanation why they came to you? Well, it took a while before I started to understand that. It took a long time, 13 years. Quisiera empezar nada más como un resumito de lo que estamos platicando. Le preguntaba yo que si él, porque nos comentaba en el break que había tenido él conexiones y tiene conexiones con aliens, y él dice que no les llama aliens, que les llama más que todo ángeles, y también que si ellos viven como fuera de la galaxia o en otro planeta. Y mi querida Ale, le preguntabas qué. Yo le pregunté que a qué edad ellos se acercaron a él. Me dice que hace 13 años y que y si le dieron alguna explicación a él de por qué lo escogieron a él como para tener una relación amistosa con él, y dice que le tomó tiempo, en entender, asimilar esa situación, pero de que sí existen y que ellos viven aquí en la Tierra entre nosotros. Y esto no es la primera vez que eso nos platican. Sí. Yo estaba platicando en el break también que hace unos días tuvimos a otras dos personas que han venido aquí a nuestro programa de Buenos Días Familia a platicar sobre este tema que es muy intenso, es muy importante, muy interesante conocer cosas nuevas. Y los tres nos han dicho lo mismo, que ellos ya quieren que las personas, que los humanos conozcamos de ellos y de que ellos están aquí en la Tierra ya para quedarse y que nos traen algún mensaje. Los tres dicen lo mismo. Robert, I have another question for you too. My question is why the whole world, we don't know about the existence of them, and why actually right now they are very interested in that we know about them. Well, we're coming to the point where natural disasters are happening because of what mankind's doing. Oil is, I hate to bring up oil because I don't want them mad at me because they're so powerful. But
oil is, you know, we don't need to use oil anymore. There's technology out there so we can avoid oil and we won't be paying $5.50 a gallon for it. But right now the earth is coming to a change, and there's a lot of disasters that are going to happen, like natural disasters, and they're trying to wake us up to start, you know, changing the way we do things. Nancy le preguntaba, and they're going to help usher us into that new age. Nancy le preguntaba que por qué en el mundo entero no se sabe como tan perfectamente de ellos y por qué en estos momentos sí tienen como que interés en que nosotros sepamos. Y él dice que estamos como entrando a una nueva época, a una nueva etapa y que no podemos estar como enfocándonos a solamente energías como el petróleo. Sí, básicamente él estaba comentándonos de que hay muchos cambios a una nueva era y que se están manifestando a través de muchos desastres naturales, que van a pasar muchos desastres porque todo va a cambiar. Por ejemplo, una de las cosas que va a cambiar es, por ejemplo, la energía, porque estamos gastando muchísimo dinero por un galón de gasolina y definitivamente esto va a cambiar y ya pues a lo mejor no vamos a necesitar ya el petróleo. Dijo, dijo algo muy importante que me gustaría también recalcar. Dice que ellos piensan que nosotros aquí en la Tierra ya no necesitamos del petróleo ni la gasolina, pero el gobierno, para sacar, me imagino, el dinero, hacen que nosotros lo necesitemos, pero que ellos vienen aquí para ayudarnos a asimilar todos los cambios que va a sufrir la Tierra, y que por eso están aquí, para ayudarnos a asimilar todo esto que va a pasar. Vamos a ver unas imágenes, por favor, allí en pantalla, y chequemos un poco del material que Robert ha captado con estas personas, con estos ángeles o aliens como se les llaman, pero él les llama ángeles. Extraterrestres, ¿no? Can you explain us what's this? That's one of the vehicles that came during one of my events. I can actually summon, that's a small terrestrial vehicle. Were you inside of one of those? No, yes, no. I call them and I film them, and I call them, and I do free events where I tell the public to be there, and they just to show them that they're real and that they are working with me. Okay. They're really there to show you, and if you reach out and you look, you'll see them. How do you contact them when you want them to show up? I do it telepathically. I don't say any words. ¿Cómo los contactas? I look into the sky, and I believe we all have the ability, like television beacons that send out a signal. We all have it. We just have to practice using it. Solo tenemos que practicarlo. Robert, for example, when we saw that, you say that it's a vehicle, right? Yeah. So there's someone inside of the vehicle, which means this is the angel or the being. Well, some of the vehicles are just like drones. They're like satellites, because they don't like to risk they don't like to risk hurting their own type of, what I'm trying to say is, if they can avoid risking a life of somebody that's out there, Okay, pero para explicarle... They won't do it. So some of them, the big ones, they do have personnel on there, and the little ones, more likely they're not, you know. Normalmente cuando son pequeños no tiene nadie adentro de estos vehículos, pero cuando son grandes sí hay alguien dentro de esos para vehículos. Explicar un poquito también a las personas es, cuando estábamos viendo estas imágenes, él nos contaba que él tiene eventos públicos gratuitamente para las personas, donde él les explica la existencia de estos seres extraterrestres y que él se comunica con ellos telepáticamente, hace que vengan para que las personas a donde él les está dando este evento, explicándoles, los puedan ver. O sea, él se comunica con ellos y les habla para que se aparezcan. And Robert, do they come physically or do they come just like a spirit or something, and you just can feel them, or you can see them, and all the people that is in your conference, can they see them? Well, I've only experienced one that came to me. And you saw them physically? He actually came to me. And how did it look like? He looked just like us, just a little different when he took his hat off. He had a different cranium on top of his head. He had a little bigger than ours. But they look humans? Yeah. Okay. Parecen humanos. Le pregunto que cómo son ellos físicamente, que si ha tenido contacto con ellos o porque como dice Ale, vienen a sus conferencias. Entonces quería preguntarles si solamente vienen en espíritu o vienen como físicamente. Y dice que se han venido físicamente y que son muy parecidos a nosotros los humanos, pero cuando se quitan un tipo sombrero, el cráneo es distinto. Más grande. Más grande. Yeah, I heard and I read a little bit information about what is
how important is this? And I read that ella ha leído the lo importante aliens, que es esto y los the aliens or those kind of beings from other planets or galaxies, they have to prepare another kind of body to come to the Earth. It's like if we go to another planet, we need like the astronaut and a special equipment to be in another dimension. So when they come here, which is another dimension, they have to be prepared to try to contact us because we can be burned because they have radiations very strong from the other planets. That is true? Por la radiación que vienen de otro planeta. ¿Eso es verdad? My experience in the 13 years that I've seen things, a lot of times I don't like to tell people about it because they'll think I'm delusional because it sounds so fantastic. But their technology is way beyond us. And they're capable of doing everything and lots of things that you would consider miracles. But for them, it's just the norm. So they're just peaceful. They're peaceful. They don't come here and they're not here to make war. Of course not. They could have harmed us a long time ago if they wanted to. Exacto. Bueno, they're here to kind of like let us evolve into a higher level. Están aquí para hacernos so we can be like them in the future. And it's just a part of growing and changing, and it's just a part of evolution. Exacto. Bueno, yo les voy a más o menos rápidamente lo que estábamos hablando. Mi pregunta es que yo he leído y he tenido un poco de información respecto a estas extraterrestres o seres de otros planetas, que para ellos venir aquí a la Tierra, ellos deben, creo que ellos tienen como que hacen un equipo especial, como un cuerpo especial para poder venir a esta dimensión, que sería como lo mismo cuando nosotros vamos a otros planetas, los astronautas necesitan un equipo especial. ¿Por qué? Porque las radiaciones que ellos tienen son tan fuertes que podrían hasta quemarnos, ¿no? Entonces él nos dice de que sí, de que se cree de que ellos realmente vienen acá preparados para no hacernos daño, básicamente, ¿no? Exacto. Que no vienen con ninguna intención de hacernos daño, sino al contrario, de darnos más información de avanzada que nosotros desconocemos. Pero vamos a volver rápido después de comerciales porque sé que tanto Alexa como Tony y yo, y me imagino que ustedes también tenemos muchas preguntas de este tema tan interesante con Robert, que lo tenemos aquí en el estudio, así que ya regresamos después de comerciales. Cuando hay sol en la mañana. I'm not sure what happened, but I was following the black ones, and I ended up seeing two silvery ones. Now yeah, that's the angle. Silver ones. So were there more, or did they just turn to the silver ones? Oh, I see them. Yeah, those are probably the ones that that's the new ones. Yeah, the black ones were over there, and I followed it. I didn't see them anymore, and then I saw you. Yeah. Man, Robert, this is a day with activity for sure. I definitely see those. Yeah. I need to invest in some. Using them? Nosotros continuamos aquí, amigos, en Buenos Días, Familia, con este tema que está muy interesante sobre los extraterrestres, y para eso tenemos a nuestro invitado especial de hoy día. Su nombre es Robert y vamos a seguir platicando con él porque hay muchas cosas que queremos preguntarles aquí todos, ¿no? ¿Y en qué nos quedamos nosotros, Nancy? Bueno, nos habíamos quedado de que si ellos necesitaban algún equipo especial para venir a esta dimensión, y él nos dice que sí, de que ellos se preparan con la intención de no hacernos daños porque probablemente esas radiaciones nos puedan a nosotros afectar, y que ellos tienen información en lo que es tecnología, bueno, una cantidad de datos, que eso va a ser el cambio probablemente de nuestro sistema en la economía, en la agricultura, en todos los aspectos para la Tierra, porque llegó ahorita la siguiente era, que es Y también algo que me llamó la atención, Nancy, que dijo que es que ellos nos quieren ayudar y preparar para que nosotros en la Tierra algún día podamos llegar a ser como ellos. O sea, que ellos quieren que nosotros acabemos con todas estas guerras, con todo lo que está sucediendo en la Tierra, y no es la primera persona que nos lo cuenta. Eso suena bien padre, ¿verdad? Y ojalá, para la gente que sí cree como muchísimo en esto, y esto está muy interesante, ojalá puedan, si sí están estos seres, como teniendo contacto con todas estas personas que han venido aquí, pues puedan hacer algo por esta humanidad. I would like to ask you something. Please. Just one second. I would like to ask, Go ahead. many people, being honest, could think that this is crazy.
And I don't know if many people has told you like, oh, this is crazy, I don't believe you, or things like that. But what could you say to all these people that they think that this is not real and that you're crazy? Okay, for 13 years, I took a lot of ridicule, a lot of making fun of, you know, trying to enlighten people, because I consider what I'm doing is people in this reality, in this world, are in a bubble, and when I tell them the truth, it's like it opens a Pandora's box of knowledge and truth, which changes the way they look at things. And so a lot of people try to ridicule you and make fun of you only because they don't want to know the truth. And the truth, you know, sometimes ignorance is bliss to that person, but the truth is, when you know the truth, you know, you want to further know knowledge of everything, because, you know, why hide from it, you know? And so I took a lot of ridicule during the 13 years. But now that times have changed, people are naturally coming to the conclusion that things are real. And with all these, you know, the hurricanes and stuff, and they're showing themselves. They're showing themselves to everybody that they're here. And if you just take the time to look, you'll see them. Yo le preguntaba a nuestro querido Robert, que está aquí el día de hoy, aquí en Buenos Días Familia, que siendo honestos habrá mucha gente que dirá yo no creo en esto, o él está loco y lo que dice pues es totalmente incierto. Entonces él dice, yo le preguntaba que qué hace y qué le puedo decir a toda esa gente que no cree. Él dice que a lo largo de estos 13 años él ha abierto la caja de Pandora, y que ellos, para hacer como un poquito corto todo esto, dice que ellos ya están aquí, y que solamente después de todos estos catástrofes naturales que están aconteciendo en estos últimos momentos, ellos ya están aquí, y ellos solamente hay que tener, no hay que cerrarnos, y hay que poder verlos, y ellos ya están aquí entre nosotros. Así es, Tony. Bueno, una pregunta que yo siempre les hago a estas personas que vienen aquí a nuestro programa a hablarnos de este tema es ¿por qué el gobierno lo esconde? Y cuando ellos entran a nuestro planeta Tierra, obviamente el gobierno tiene todo muy bien asegurado, y se dan cuenta de que entran esos platillos voladores, como nosotros le llamamos, a este planeta. Entonces yo quiero preguntarle lo mismo. Why the government probably know. They know about everything that is happening. Of course they know. Because they know when somebody from another planet comes into the onto the Earth. Of course. Right? So how come they hide it? Well, what I understand is they feel, the government feels what they told me. I mean, I won't say they told me directly, but it's on a need-to-know basis, and that the public don't need to know. Because they feel that we're not capable of, how would you say, understanding it. But we are capable. We all should make that decision and not let the government, because they're working for us, correct? So they shouldn't be able to tell us what, you know, dictate to us that we don't need to know. We should know everything that they're doing. Claro, dice que el gobierno obviamente sabe de la existencia de estos seres, pero que lo quieren esconder porque ellos piensan que nosotros, que la población no estamos capacitados para esto, y que no necesitamos saber este tipo de información. Okay, something else that I want to say, and why they are more advanced in everything and why we don't. Well, with every good technology, there's a good side and a bad side to it. I think you know, you can, I hate to go into this subject, but on the bad side, they can make weapons out of this great technology that can be real good for us, but at the same time, if you could kill us. It could do a lot of bad things too. So, you know, when they come, when we say the Lord's Prayer, we say, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Well, actually, we're praying for them to set up their government here, in which they will, a peaceful government. Wow, está mencionando también una oración que decimos, que todo el mundo conocemos, que es el Padre Nuestro, y dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo, y él está diciendo que esta oración se está haciendo como para decir que ellos vengan. Entonces, bueno, I would like to know something. Why are they so interested in this earth? Why do they want to come, and why don't they stay in their planet? Why do they want to come here? Because
we're destroying the planet. We're going to destroy ourselves. We got, if it's not by nuclear, bombs, by drugs or whatever, we're destroying ourselves. So they're coming because we're at that. Like it was written a long time ago, when the calendar, the Mayan calendar ends. Well, there's going to be a new calendar. Claro. They left and they're coming back. Claro, esto es también, ya nos habían mencionado esto antes, que porque nosotros nos estamos destruyendo y ellos quieren salvarnos, ellos quieren ayudarnos para entrar a una nueva era en la Tierra. Antes de que nos vayamos, yo quiero que él nos dé su información, su website, y que nos explique estos eventos que él ofrece a la gente, a público, que no cobra, para que ustedes tengan un poquito más de información. Before we go, why don't you give your website and Thank your you information, okay. and talk a little bit about these events that you have in Los Angeles, right? Correct. MacArthur Park. Okay, I've been doing a lot of events at MacArthur Park, free to the public. You can go to my website, which is robertbingham.org, or UFO Robert Bingham on YouTube. And I announce my website, my events like 2 weeks in advance. And if you really want to see things in person in the daytime and terrestrial vehicles, and you want to reach out to them, come to my event. I do it at MacArthur Park at least once a month or twice a month. So I would like to invite everybody to Les go está there. dando una invitación muy abierta para todas las personas que quieran ver estos extraterrestres o estos platillos voladores con sus propios ojos durante el día. Él ofrece estos eventos una vez al mes en el parque MacArthur Park de Los Ángeles, totalmente gratis, así es que pueden visitar su website. Can you repeat your website, please? UFO Robert Bingham on YouTube, or robertbingham.org. And do you have a phone number? I like not to give my It's okay, just well. but okay. I got you can email me at r.bingham, B-I-N-G-H-A-M 68@yahoo.com. Ok, pues ahí está la información de nuestro querido Robert. Could you please repeat your email address? r.bingham, B-I-N-G-H-A-M 68@yahoo.com. Bueno, pues ha sido un placer de verdad tener a esta persona aquí. ¿No quieres preguntar algo más? No. ¿Tú no quieres preguntar algo más? Pues sí, a mí me hubiera gustado que hubiera llamado a estos seres y que lo hubieran aparecido aquí. That would be great. Do you think they can come? Can you contact them now? Well, it's kind of cloudy. I don't like to do it during rainy days. Oh. But because there's more, I just don't do that. Eso hubiera estado perfecto, que los hubiera hecho venir, ¿no? Este día y para que todo el mundo lo viera aquí en Buenos Días, Pero dice que no Familia. se puede porque está un poco nubladón y no le gusta hacer esos contactos en días de lluvia. I like to say, though, if you go to those websites, that YouTube channel, I have 100 videos on there. Si van a su página o a su YouTube channel, pueden ahí encontrar más de 100 videos para que los puedan ver. And I like to mention that I've taught lots of people how to channel the terrestrials and bring them forth. Le ha enseñado a mucha gente, could you please repeat it, please? Él le ha enseñado a mucha gente cómo contactarse con esas personas, cómo poder comunicarse, porque dice que todos podemos hacerlo, simplemente tenemos que aprender a hablar con ellos telepáticamente. Así es que si ustedes quieren aprender, pueden contactarlo, también buscarlo en YouTube como Robert, ¿cómo se...? Bingham. Deletrea su... B-I-N-G-H-A-M, les repito, Robert, como Roberto sin la O al final, y su apellido es B de burro, I de Ignacio, N de niño, G de gato, H de higo, A de Armando y M de mamá, Bingham. Así es, que lo contacten por si quieren ver a ustedes algunos extraterrestres con sus propios ojos. O que lo contacten a lo mejor telepáticamente, a lo mejor él también puede recibir sus mensajes telepáticos. Pero bueno, nos vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a regresar con mucho más información aquí y con más pachangón, porque también llegó la sección que les gusta a los adolescentes y a todo el mundo. Elisa Guzmán estará aquí con nosotros nuevamente hablando del desarrollo y de todas las cosas que se han quedado pendientes con ella después de estas pausas. Regresamos con Zumba y mucho más.